¿Qué tal? En este video ilustrativo le mostraremos los resultados y lo que más o menos se puede ir obteniendo con TBC a partir de un escaneo de la SX10. En este caso, la previa del video, o sea, en la introducción del video era lo que se hizo en campo, más o menos. Se hicieron dos paradas iguales, una en cada lado, y después se fusionaron en oficina. Bien, aquí generamos puntos a partir de la nube de puntos o a partir de la foto. En este caso, nomás les estoy mostrando cómo están proyectados los puntos de un lado, pues se proyectaron 4 puntos. De estos 4 puntos serán los 2 de abajo para proyectar un eje. También se hizo en TBC. Apagamos la nube de puntos para que pueda ver la ubicación de los puntos y los ejes. ¿Okay? También podemos ver que hay unas siluetas de unos tanques en la parte de abajo. También eso es medible, si en dado caso lo quisiéramos medir. Ya con eso listo, entonces procedemos a medir desde los puntos, en este caso del L2 al R2. El punto R2 es un punto que ya habíamos calculado a partir del L2, proyectándose sobre la línea. Aquí vemos el resultado y ese resultado me puede dar la diferencia que está del R2, que es el superior, hacia L2 abajo, para saber si está o no totalmente vertical o cuánto le falta para estar a plomo, por decirlo así, o vertical. Bien, aquí vemos los resultados y los diferentes colores para diferentes medidas que lanza el software. Bien, borramos los resultados, cerramos acá. Veamos qué otra cosita podemos hacer así. Vamos a activar la nube de puntos nuevamente. Antes de eso vamos a activar unos puntos adicionales que nos van a servir para conectarlo entre un lado y otro de las patas de la grúa. Vamos a activar la nube de puntos. ¿Okay? Y esos puntos los vamos a unir con líneas. En este caso vamos a tener 4 líneas. Una línea por cada 2 puntos. Aquí están las líneas para que vean cómo es la ubicación de dichas líneas. Y esa línea la vamos a utilizar para trazarle un eje a cada línea. ¿Cómo vamos a trazar ese eje? Lo vamos a trazar a partir del centro de cada línea. Como vemos acá, ya sus centros están calculados. ¿Okay? Y en este caso H1 está proyectado sobre la línea que se llama la línea de atrás, básicamente. Y le llamamos H2R, que sería el punto proyectado en la línea. Vamos a medir la diferencia para saber la desviación en la parte de arriba, en este caso entre H1 y H2. Pero como ya tenemos la proyección atrás, entonces lo que vamos a medir realmente es la diferencia entre H2R y H2. ¿Okay? Los R van representando las líneas, en este caso el punto que queremos calcular el desplazamiento, pues, y hacia qué dirección va. Igual lo replicamos en la parte de abajo. Bien, ya con todo esto, así prácticamente es un poco de la muestra de lo que se puede hacer en TBC. Si quieren saber cómo se hizo, denme sus comentarios y estaré subiendo videos con respecto al tema del cálculo exacto de cada cosa que se hizo acá. Bien, espero que el video les guste y saludos. Espero sus comentarios. Gracias por vernos.